todos por venir a esta presentación del libro de la incubación de sueños. Me alegra ver caras conocidas y caras a las que quiero. Bueno, quiero las caras y a los cuerpos, y a los espíritus y a las almas. Pues, ¿qué os voy a contar del libro? El libro es un libro de la incubación de sueños muy deseado por mí, porque es un tema muy poco conocido, del que hay muy poco escrito, en realidad, en cualquier idioma, y sin embargo es una cosa que está presente, es una disciplina que ha estado presente en la historia de la humanidad desde el principio de la más remota antigüedad. El mundo de los sueños es muy amplio y se ha tratado de estudiar desde muchísimas perspectivas. Como digo, desde la época, por ejemplo, de la Grecia clásica, ya se intentó sistematizar un poco qué tipo de sueños había. Y luego con el estudio moderno de la psicología y otras disciplinas, bueno, pues le han intentado dar otro tipo de categorización. Pero yo, como cuento en el libro, me gusta hablar de los sueños de otra manera. Me gusta hablar de los sueños según dos componentes. Los sueños tienen lucidez o no tienen lucidez. Los sueños o estamos despiertos dentro de ellos o estamos dormidos dentro de ellos. Y los sueños, por otro lado, o son premeditados, es decir, los has provocado, o vienen cuando quieren. Entonces, en función de eso, salen solamente tres tipos de sueños. Los sueños ordinarios, los que tenemos cada día cuando nos despertamos y los recordamos, son sueños que no son premeditados porque tú no los provocas, llegan. Y no tienen lucidez, porque tú te acuerdas después. Y no sabes lo que has estado haciendo, pero bueno, tienes ese recuerdo, pero no has estado despierto dentro del sueño. Esos sueños tienen relativa importancia a nivel interpretativo, tienen mucha importancia a nivel biológico, para el cerebro y para muchas cosas. Pero me quiero fijar en los otros dos tipos de sueños. Si nos fijamos en la premeditación y la lucidez, nos quedaría los sueños lúcidos, que son sueños que son premeditados, porque tú los provocas, y que sí son lúcidos, tienen lucidez, estás despierto dentro del sueño. El sueño ordinario es común, todo el mundo lo tenemos. El sueño lúcido es más difícil, se puede entrenar, y la gente se entrena en las formaciones que hago y consigue tener sueños lúcidos, pero requiere su esfuerzo. ¿Qué hizo el ser humano antiguo? Pues se descubrió que había un término intermedio, que era más accesible a todo el mundo, que era más útil que el sueño ordinario y era más fácil que el sueño lúcido, que estaba realmente dedicado al uso de los templos, los chamanes, la gente, los sacerdotes. No todo el mundo podía acceder a los sueños lúcidos, ¿no? Que en cada época, en cada civilización lo han llamado de una manera distinta. Entonces, pero el ser humano se dio cuenta que se podía incubar sueños. ¿Y qué es incubar sueños? Incubar sueños es provocar un sueño normal, ordinario, pero premeditado, para que ese sueño contenga una información que nos ayude en un problema. ¿Vale? Es poner intención en el mundo de los sueños para que esa información que todos tenemos a nuestra disposición se revele a través de símbolos en ese sueño. ¿Y por qué son importantes los sueños incubados? Porque cuando tú te despiertas y tienes un sueño, no sabes a qué se refiere. Porque seguro que tiene un simbolismo, pero claro, ¿tú cuántos problemas tienes en la vida? Es decir, ¿a qué se está refiriendo? A cualquier cosa. Entonces, por eso la gente tiene tanta dificultad en interpretar los sueños, porque es muy difícil. Los diccionarios valen muy poco, los diccionarios de sueños me refiero, que son muy genéricos. Sin embargo, cuando tú pones la intención por la noche con determinadas técnicas y dices, quiero que este sueño me arroje luz sobre cómo solucionar este problema que tengo con mi cuñado, que he discutido y no sé cómo recuperar a mi cuñado, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Pues cuando tú te despiertas y has conseguido hacerlo bien y tienes un sueño, ese sueño sabes que se refiere al problema con tu cuñado, con lo cual es mucho más fácil sacar el significado, extraerlo de ahí. Es mucho más limitado, las posibilidades son más limitadas, ¿no? Y esa es la validez de los sueños incubados. Y eso se ha utilizado, como digo, desde la más remota antigüedad. ¿Qué he hecho en el libro? En el libro he hecho un recorrido por las distintas civilizaciones, explicando de manera genérica cómo se ha gestado esto, cómo se ha utilizado, qué pasos se han dado, qué diferencias había entre una civilización y otra, en una cultura y otra, analizando cuáles eran los pasos que se daban en cada una de estas, como digo, estas culturas, ¿no? Que es un tema muy interesante. Pero luego me he dedicado a hacer dos cosas adicionales, ¿no? a este estudio genérico. Una es adaptar ese proceso al mundo moderno, que hago es un trabajo que hago en el último capítulo, porque evidentemente uno de los pasos que hacían los antiguos, que era casi común en todas las culturas, para incubar sueños, era el día anterior hacer un sacrificio animal.
Y eso, pues en el mundo moderno ya como que no, ¿vale? Entonces hay cosas que hay que adaptar, porque hay mucha gente que hace sueños incubados en la actualidad. Incluso hay psicólogos y otros terapeutas que utilizan los sueños incubados para producir efectos en los pacientes y descubrir cosas, ¿no? El conocimiento del subconsciente de las personas, ¿no? De los pacientes. Y la otra cosa que he hecho es enfocarme en España. Además de la parte general, pues he hecho una labor de investigación de en qué lugares de España sabemos, no me lo he inventado yo, sino que está documentado por historiadores, arqueólogos, antropólogos, que se ha hecho ahí incubación de sueño en algún momento de la historia, ¿no? Y os sorprenderíais de la cantidad de sitios mágicos que hay en España asociados a la incubación de sueños. Lugares donde la gente se iba a dormir para tener un sueño que les solucionara un problema. Hay muchísimos sitios. Claro, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No sabemos, es el lugar el que produce el sueño, ¿no? Es lugares muy especiales que tienen una energía distinta. Es el lugar, yo creo que sí, yo creo que todo influye, ¿no? Influye como lo hace el soñador que hace, pero influye también el lugar donde lo haces, ¿no? Entonces lo que hago en el libro es hacer un recorrido, como digo, por todas las culturas. Y os voy a hacer un pequeñísimo resumen, ¿no? Déjame el libro un momentito para no olvidarme ningún capítulo. No sea que... Y he hecho un recorrido por todas las culturas que la han utilizado, que han sido todas. Y comienzo, evidentemente, primero con el concepto de incubación, ¿no? Explicando un poco lo que os acabo de explicar, pero un poco más en profundidad, ¿no? La distinción que hago yo de los sueños y por qué los sueños incubados son importantes, o eran importantes al menos en la antigüedad, porque nos hemos olvidado de que son importantes. En el capítulo segundo hablo de los chamanes. No tenemos pruebas documentales, evidentemente, porque estamos hablando de la prehistoria. Hablamos de paleolítico, neolítico, y no tenemos documentación que nos demuestre que se hacía incubación de sueños. Pero está clarísimo, porque los chamanes antiguos son los que dieron lugar a los chamanes actuales. Casi hay un continuo, ¿no?, de enseñanzas. Y los chamanes actuales hacen incubación de sueños. No sabe cualquier antropólogo y cualquier persona que haya explorado. Es el centro del trabajo de un chamán, es el mundo de los sueños. Entonces lo hacían los actuales, probablemente lo hacían los antiguos. Y explico un poco por qué razón elegían las cuevas, ¿no? Qué características tienen las cuevas para potenciar un poco más esos estados de conciencia. Bueno, hablo un poco de una teoría también que yo tengo de las pinturas rupestres, de algunas pinturas rupestres que podrían estar relacionadas con sueños y no precisamente con magia simpática como se ha querido ver, ¿no? Es una teoría que puede estar equivocada, pero bueno, es mi teoría, ¿no? En el capítulo 3 hablo del Oriente Próximo, Sumeria, hablo del Imperio Hatti, hablo de Egipto, hablo de las primeras civilizaciones que también lo usaron, pero siempre, normalmente en estos casos, era más que el pueblo, eran pues, faraones, reyes, caudillos, sacerdotes que lo utilizaban. En Egipto también el pueblo llano acudía a los templos a tener sueños, ¿no? Pero bueno, no era tan popular como pasó en el siguiente capítulo, Grecia y Roma, que es la Edad Dorada, ¿no? Cuando llegó Grecia y Roma surgió un dios, que era el dios Asclepio, que se convirtió en el dios por excelencia de la incubación de sueños. Probablemente es el más importante de todos, ¿no? Del que hemos heredado casi todas las enseñanzas de esta disciplina. El dios Asclepio era un semidios porque era hijo del dios Apolo y de una mortal que se llamaba Coronis. Apolo y Coronis tuvieron un hijo que era él, se quedó embarazada Coronis, pero Coronis le puso los cuernos con otro mortal, que se llamaba Isquis. Entonces Apolo lo descubrió, no voy a contar el mito entero que es muy largo, y decidió su hermana Artemis, la diosa Artemis, la diosa de la caza, matar con una flecha a Coronis, a la madre. Pero Apolo se arrepintió y rajó el vientre de la madre y sacó a Asclepio para salvarlo, porque al fin y al cabo era su hijo. Asclepio luego fue educado, le mandó a vivir con el centauro Quirón para que le enseñara las artes curativas de las plantas, y Asclepio se convirtió en un curandero, en un médico itinerante que iba pueblo por pueblo ayudando a la gente. Era tan bueno que se convirtió en el ser más querido en la Grecia antigua. ¿Y qué hizo Asclepio? Pues acabó descubriendo el secreto de la resucitación. Era capaz incluso de resucitar a personas, y esto es lo que le cabreó al dios Hades, el dios de los muertos, y a su hermano Zeus, que acabaron matándole con un rayo, ¿no? A partir de ahí se convirtió en un semidios, como digo, y se convirtió en el dios de la curación y de la medicina para todo el mundo mediterráneo. Se crearon templos por todo el Mediterráneo con auténticos hospitales, donde la gente iba a curarse por medio de los sueños. Esto es muy interesante. A veces el dios aparecía
había que hacer una serie de rituales, pero Dios aparecía en el sueño y directamente curaba al enfermo, según las crónicas, que han quedado muchas en muchos templos, pero otras veces era un animal de poder de Asclepio, por ejemplo la serpiente, el perro, el gorrión, el gallo, que aparecían y curaban al enfermo. Y otras veces era el dios que le prescribía una especie de medicamento, ¿no?, al enfermo, ¿no? Y esas fórmulas que a veces eran de hierbas, que eran recibidas por el enfermo a través del sueño, eran registradas en los templos hospitales, y ahí empezó la medicina moderna. Hay gente como Hipócrates, gente como Galeno, como Rufo, que son médicos de la antigüedad, fueron los que empezaron a cuestionarse muchas cosas. Ellos empezaron a crear una metodología moderna gracias a la investigación de esos registros que había en los templos, santuarios, templos, hospitales de Asclepio, ¿no? O sea que incluso en estos templos se originó la medicina moderna, ¿no? Ahí empezó, quiero decir. Bueno, pues ahí fue la Edad Dorada y Asclepios, como digo, se convirtió en el centro de la incubación de sueños. Luego llegaron otras culturas. Los celtas tenían su propia forma de incubar sueños. Se diferenciaba, por ejemplo, de los griegos, en que los celtas utilizaban la naturaleza y los griegos utilizaban templos, ¿vale? Los celtas utilizaban el propio campo, también cuevas, sobre todo menires, cromlechs, dólmenes, porque ellos habían heredado esa visión que venía desde el Neolítico de que los ancestros estaban viviendo en otro mundo, pero a su vez se comunicaban a través de esas piedras, vivían en esas piedras sagradas, que eran mucho más antiguas que los celtas, y ellos pensaban que durmiendo allí podían tener una visita de los antiguos caudillos de la tribu o de los familiares fallecidos, ¿no? Y les iban a proporcionar soluciones o incluso curación de las enfermedades. Pero llegó el cristianismo, y el cristianismo no pudo luchar contra las religiones paganas, pero no contra una tradición que se había convertido en algo muy popular gracias a la influencia de Asclepio y del mundo griego y romano. Todo el mundo, cualquier persona podía ir a los templos de Asclepio o Esculapio, el dios romano equivalente, a curarse de sus enfermedades o a pedir información. Esa práctica tan popular no se podía destruir de un día para otro. Entonces la Iglesia no tuvo más remedio que adaptarse. Y entonces lo que hizo es prohibir la incubación en honor de los dioses paganos, pero no pudo prohibir literalmente, específicamente, la incubación. Con lo cual dio permiso para que los fieles incubaran dentro de las iglesias que habían sido construidas encima de los templos de Asclepio, por otro lado, o de Isis o de otros dioses que estaban dedicados a la incubación de sueños. Y entonces tenemos mucha documentación de en qué iglesias y a qué santos la gente iba a incubar sueños, a las ermitas y a las iglesias. Y es pura historia, no es ningún tipo de especulación. Consideramos documentos como los taumata, que son recopilaciones de milagros de santos que curaban o que solucionaban problemas a través del mundo de los sueños. Y lo reflejo también en este capítulo, que por cierto es uno de los más largos, el capítulo del cristianismo, porque hay mucha información. Y esto jalonado con cada uno de los lugares donde en España se ha hecho incubación de sueños de estas culturas. Por ejemplo, tenemos cuevas en España donde creemos que se ha hecho incubación de sueños. Esto lo dicen antropólogos y historiadores. Tenemos templos, ruinas, en este caso, de templos griegos y romanos, donde sabemos que se hacía incubación de sueños porque conservamos las inscripciones, los documentos que se hacían. Por ejemplo, el templo de Asclepio en Ampurias, el templo de Asclepio en Valencia, en Cartagena, en Cádiz, en Sevilla. Hay muchos sitios donde se hacía, en Mérida, incubación de sueños. Allí donde decían los antiguos griegos que allí donde había una estatua de Asclepio había incubación. Pero tenemos huellas de los celtas. Hay más huellas de los celtas incubando en España que de los dioses griegos y romanos. Hay muchísimas, porque los celtas, que fueron también absorbidos, los celtíberos, y también fueron absorbidos por el mundo romano, dejaban también lápidas y aras votivas con términos romanos en latín muy específicos que los historiadores identifican con la práctica de la incubación de sueños. Es decir, que está bastante bien documentado, pero está perdido, ¿no? Este conocimiento está como salpicado, ¿no? Y lo que he hecho en el libro es reunir todos esos lugares. Incluso ofrezco una tabla, un par de tablas de los lugares con provincia para que la gente, si tiene ganas, vaya a visitarlos, porque allí se ha hecho una disciplina milenaria que deberíamos recuperar.
Y por último, también abordo el mundo islámico y el mundo judío, ¿vale? Que también hay pruebas de ello. Aunque tenemos en España pocos lugares de estas dos culturas donde se ha hecho incubación de sueños, pero sí que se ha hecho en lugares como se sigue haciendo, en Marruecos, en Bosnia, se sigue haciendo incubación de sueños y es algo también bastante conocido. Y por último, en el último capítulo, como digo, adapto todo el proceso de la incubación de sueños al mundo moderno, con pasos específicos de cómo hacerlo y cómo practicarlo, para hacer una cosa que ya hacían nuestros abuelos, nuestros padres, que es irse a la cama para consultar un problema con la almohada, pero un poco más complejo, un poco más práctico y más efectivo que simplemente irse a dormir con el problema en la cabeza, ¿no? Que es lo que hacían los antiguos, ¿no? Buscaron un medio que al final es un medio de autosugestionarte. No hay nada mágico, son pasos que te llevan a encontrar los resortes que tenemos todos para que tu propio yo saque esa información y la traduzca en símbolos en el mundo de los sueños, ¿no? Está ahí, es natural y podemos aprovecharlo, ¿no? Y eso es un poco el resumen de todo el libro, ¿no? Es un libro, yo creo que novedoso, porque aborda una cosa como digo, que no es nada conocida, y es divertido, porque es un libro de viajes. Sí. Vas yendo a sitios y dices, anda, si yo este sitio lo conozco, y aquí lo hacían, anda, pues yo no sabía que aquí, y la próxima vez que vayas a ese sitio lo vas a ver de otra manera, porque sabes que los antiguos confiaban que ese lugar tenía algo que provocaba sueños sanadores o sueños oraculares, ¿no? Entonces vais a ver esos lugares de una manera distinta, ¿no? Y con esto termino el resumen del libro, y ahora si queréis hacer preguntas, pues... Quería comentar una cosa. Sí, claro que sí. Una cuestión que ha dicho Enrique sobre el tema de cómo hacían los pueblos indígenas prerromanos en España, tanto celtas como íberos, es que me ha recordado, vinculándose con la naturaleza, es la importancia que le daban al mundo del sueño. Y no lo has sacado porque te has remitido a lo que es la península, pero esto me hace recordar, fíjate, una civilización, una cultura que desde hace 40.000 años hasta el siglo XIX ha sido igual, que ha sido la australiana, que son los aborígenes australianos. Yo me quedé fascinado porque vi cómo para el aborigen australiano era tan importante el sueño, la vida del sueño, que la realidad. Es decir, se remitían constantemente a los sueños. De hecho, ellos tenían con la serpiente Baiame que creó la naturaleza y tal, todo esto ocurre en el tiempo del sueño. Y desde luego hay abrigos decorados con pinturas, bueno, yo las he estudiado y me he quedado extasiado con esto, de cómo plasmaban esos animales totémicos que venían en sus sueños y les revelaban cosas. Y todo esto se lo cargan de un plumazo en el siglo XIX. Los británicos fueron allí, envenenan sus aguas, los hacen polvo, deterioran su cultura, y es como nos estamos quedando huérfanos de ese gran saber, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos también todo lo que es el mundo mediterráneo, que de alguna forma, de boca en boca, seguro que tiene una relación muy importante con eso. Es que en todas las culturas, el libro me comprometí a hacer un recorrido por el mundo occidental, por la incubación occidental, ¿no? De lo que es el entorno más o menos mediterráneo, porque es inabarcable, si no. Porque todas las culturas, en Australia, por supuesto, se hace incubación de sueños, se hace en el Amazonas, o se hacía y se hace en Perú, en México, en Oceanía, pero claro, es imposible, sería una Biblia en vez de un libro. Era imposible abarcar. Quizás haya una segunda parte con esas esculturas, que es muy interesante. El mundo aborigen australiano es fascinante. Ellos, como bien dice, ellos creen que todo lo que nos ocurre aquí primero lo soñamos, ¿vale? Y luego se manifiesta aquí, ¿no? Que es un poco la teoría que tengo yo de los chamanes, ¿no? La prehistoria de abordo en el libro, ¿no? Que ellos lo que hacían se piensa normalmente cuando pintaban escenas de caza, era una especie de magia simpática, como he dicho antes, ¿no? Querían que era una especie de amuleto, ¿no? Pintando caza, yo luego tendré caza, ¿no? Como si fuese magia, ¿no? Pero no lo voy a desvelar, está en el libro fundamentado, lo explico, no es que digo que esto es así sin dar pruebas, ¿no? O argumentos. Mi idea es que lo que hacían era soñar. Ellos soñaban una escena de caza y luego representaban en la pared de la cueva esa escena que habían soñado. ¿Por qué? Porque ellos también tenían esa concepción, que es muy antigua, de los orígenes australianos, de que el mundo físico primero se manifiesta en los sueños. Con lo cual, si yo sueño con la caza, sé que luego voy a tener caza, ¿vale? Y esa es mi teoría, pero lo justifico con ciertas cosas
están relacionados con la erección del pene. Ahí lo dejo. No digo más, lo tendréis que leer. Pero sí, tienes razón en lo que dice, que hay muchas más culturas, pero es inabordable. Se hace en todo el mundo, se hacía en todos los lugares del planeta. Te voy a resumir. Yo creo que es la tecnología, la llegada de la tecnología. Cuando llega la tecnología nos obnubila. Móviles, videojuegos, televisión, ya tenemos acceso a otro mundo dirigido. Ya no es un mundo que tú controlas, sino un mundo que controlan otros. Eso te satisface, te llena y ya no te hace falta trabajar, porque todos estos sistemas lo que te permiten es que con dar un botón te hacen feliz, te transportan a otros lugares. Los sueños incubados y los sueños lúcidos tienen su trabajo. No solamente tienen un trabajo de que hacer cosas, sino que también tienen un trabajo interno. Te transforman. La televisión no te transforma. Los videojuegos no te transforman. Y transformarse, cambiar, a veces es doloroso. Y esta sociedad es muy hedonista. Entonces, le hemos dejado de importancia a los sueños porque son peligrosos en ese sentido, ¿no? Yo creo que ha sido la tecnología y cada vez más, fíjate, la llegada del metaverso, las gafas de realidad virtual. Pero es que esas gafas de realidad virtual te van a dar el acceso a otro mundo, pero es un mundo que alguien ha creado para ti. ¿Vale? Ya no estás tú llevando el timón. Yo creo que en parte sí. A ver, yo no soy muy conspiranoico, pero sea claro que la sociedad actual es tremendamente consumista, tremendamente materialista y buscamos el placer por encima de todo. Y no queremos trabajar internamente, me refiero. Y eso es lo que nos ofrecían los sueños. La gente no sabe que los sueños no solamente producen eso, sino que también producen muchas satisfacciones. El mundo de los sueños, ¿no? Te permiten crear tu propia vida de alguna manera, ¿no? O por lo menos conocerte mejor. Yo como digo que es eso, que es la tecnología, la llegada de la tecnología, que la que ha hecho que nos olvidemos de ese recurso. Como siempre digo yo, es una frase que digo muchas veces, lo digo muchas veces a la gente, a ver si las sé explicar bien. Yo siempre digo que ya está todo inventado. A veces nos perdemos en buscar metodologías, cosas extrañas que salen nuevas para mejorar nuestras vidas o para ser un poco más felices, cuando ya ha sido todo inventado. Tenemos al alcance de la mano miles y miles de años de evolución humana, de personas que han pensado en estas cosas y han establecido caminos muy válidos para hacernos un poco más felices. El taoísmo, el budismo, hay muchas cosas, cosas que ya están inventadas. No es necesario inventarse nuevos métodos, es que hay que explorar los antiguos. El mundo de los sueños, la sabiduría que tenían los griegos, ¿no? Con el dios Asclepio, hay una sabiduría brutal. Esto ya está inventado. ¿Por qué no echamos un poco la mirada para atrás y tratamos de actualizar esos caminos en lugar de inventarnos nuevas historias, ¿no? Nuevos... Si ya está todo inventado. Ya está todo inventado. Puedes ser muy feliz explorando el pasado. Eso es mi idea. Sí, muy buen planteamiento. Sí, esa idea. Me gusta lo que has dicho, ¿no? Que pueden ser diarios de sueños. Yo creo que son sueños. Es mi teoría, ¿eh? Nadie lo puede saber, ¿no? Porque cada uno tiene su propia teoría, pues un mundo, o sea, no tiene una época histórica, una época en la que no tenemos documentación. Pero sí, es mi idea. Yo creo, no digo que todas las pinturas rupestres sean sueños. Digo que aquellas en las que aparecen los chamanes, muchas de ellas serán sueños. Otras serán producto, seguro también, de sustancias enteógenas, seguro, ¿vale? Y otras serán otras cosas, ¿no? Pero no podemos descartar que algunas, por ejemplo, de las que hablo en el libro, todas aquellas en las que se ve el pene erecto, y no lo voy a contar porque está en el libro, y así lo leí. En esas yo creo que sí están reflejando un sueño, ¿vale? Y no en otras, pero bueno, es mi propia teoría. De todas formas, el volcar el sueño inmediatamente después al levantarse es una cosa que yo he practicado en estas libretas y yo la puedo enseñar a quien me lo pida. Y es que es verdad, cuando pasa el tiempo, y hay aquí desde que empezamos a hacer en el 2017 y el 2018, luego vuelvo a ver los dibujos, vuelvo a ver eso y vuelvo a meterme en el sueño, vuelvo a meterme en la experiencia. Y es posible que esta noche, si yo abro algo que me haya gustado, vuelva a tener esa misma, porque canalizo otra vez esa vibración. Y es posible que, lo dice Enrique, esas pinturas rupestres, esas experiencias con esos animales tuvieron que ser, fijaos,
que lo que hacían con las antorchas eran ni más ni menos que mover, y los relieves se movían con las luces, y ellos recorrían con carboncillo y luego con el tema de la grasa animal, y fijaban eso que habían soñado antes, que estaba en su cabeza, pero plasmar eso, claro, era una forma de fijar como un insecto en ámbar para la eternidad eso que había producido en su subconsciente. ¿No te parece? Sí, totalmente. Pero bueno, no lo sabremos nunca, pero tenemos el testimonio de los chamanes actuales. Y ellos cuentan estas cosas, ¿no? Que trabajan con los sueños y su forma de vida es el mundo de los sueños, ¿no? Ellos vuelan en sueños, andan en sueños, tienen muchos términos para hablar de esto, ¿no? Pero es claro, entonces yo creo que nos hemos olvidado de la influencia del sueño en la prehistoria. Hay mucho escrito sobre las sustancias psicoactivas en la prehistoria, muchos antropólogos que han abordado el tema, pero los sueños se han olvidado. Se han olvidado de los sueños normales, ¿no? Y ya no os cuento de los sueños lúcidos, ¿no? Pero ambos dos son fuentes de información, así que sí. Sí, y aquí en la sala hay alguien que sabe que se puede hacer. Sí se puede hacer, claro. Al final, ¿qué estás haciendo? Es un poco controvertido, lo que voy a contar. El sueño lúcido es una experiencia en la que uno despierta dentro del sueño, pero cuando se despierta dentro del sueño ya no es un sueño. Pasa a ser una realidad de vigilia, o sea, pasa a ser como esto, físico todo. Estás dentro y te mueves, piensas como en el mundo físico, ¿no? Es una experiencia impactante, ¿no? Como tienes pleno control, tú puedes decir dónde vas y qué haces. Se ha usado siempre, en muchas ocasiones, incluso en el ejército norteamericano se usó para espiar al enemigo. El sueño lúcido se utiliza para obtener información. Esa información no sabemos de dónde viene, o sea, dónde está esa información, ¿no? Entonces, cuando uno viaja en un sueño lúcido y pretende viajar al pasado para descubrir, como dices tú, no sé, algún aspecto desconocido que no conoce la historia sobre tal o cual acontecimiento, lo que sea, luego puede comprobar por otras pruebas indirectamente relacionadas que eso tiene sentido, o incluso puede descubrir cosas que antes no sabía, ¿vale? Como descubrir un yacimiento arqueológico en un lugar concreto o algo así, ¿no? Eso quiere decir que el soñador lúcido ha viajado al pasado, con lo cual es posible viajar al pasado, o la distinción tiene de miga, o es que el soñador lúcido es capaz de acceder a una fuente de información, la recoge, reconstruye ese pasado y luego lo vuelca, lo saca y lo aplica para su investigación. No es lo mismo, las consecuencias son distintas, ¿no? Lo mismo que podamos viajar al pasado que podamos visionar el pasado, ¿no? Pero al fin y al cabo el resultado es el mismo, que hay gente que utiliza los sueños lúcidos para aplicarlo en el mundo de la arqueología o en el mundo del descubrimiento de yacimientos petrolíferos, igual que se hace con la visión remota u otras disciplinas. Entonces, sí se hace, yo conozco gente que lo hace y si eres bueno, pues funciona. Como digo, lo utilizó el ejército con muy buenos resultados, el ejército norteamericano en el programa Stargate y visión remota, más que lo tuvieron que dejar porque el sueño lúcido desgasta. Quiere decir, si lo haces todos los días, pues al final pues es muy cansado, y los militares no estaban tampoco para tirar cohetes, ¿no? En aquella época y no estaban metidos en este mundo y tuvieron que dejarlo porque les provocaba ciertos efectos mentales no deseados, ¿no? Tenían falsos despertares y empezaban a confundir la realidad física de vigilia con la realidad alternativa, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que preferimos tenerlos sanos y continuaron con la disciplina de visión remota que se hace en vigilia despierto y que es menos costoso que el sueño lúcido. Sí, probablemente sea un sueño lúcido. Ten en cuenta que los sueños lúcidos no son tan difíciles de conseguir de manera espontánea, ¿no? Ocurren de vez en cuando, ¿no? Aunque no hagas nada. El problema es que el sueño lúcido, si no haces nada más cuando llega, se diluye y se transforma en un sueño ordinario. Entonces, por eso dices tú, ¿crees que puede ser? Porque a veces la propia persona duda, porque empieza como un sueño lúcido, pero luego se convierte en un sueño ordinario, se mezclan con recuerdos y con paranoias del día anterior y al final no sabes muy bien qué has tenido, ¿no? Pero cuando un sueño lúcido no solamente tiene la capacidad de producir el sueño lúcido y irse a otra realidad, sino que tiene la capacidad de mantenerse estable en el sueño lúcido para que esa
experiencia sea una experiencia física, como las experiencias físicas de vigilia, ¿no? Entonces, seguramente lo que tú tuviste es un sueño lúcido, pero que se diluyó dentro de un sueño ordinario porque no tenías las técnicas adecuadas para mantenerlo. Sí, son en color. Es exactamente igual que estar aquí. O sea, si estuviéramos en un sueño lúcido, tendrías la misma experiencia que estar aquí. Es lo mismo, de hecho es más definido, es más real, todo se ve con más detalle, ¿no? Es como comparar una televisión antigua con una televisión moderna de alta definición. La diferencia entre viaje astral y sueño lúcido es cero, bueno, desde mi punto de vista, y la de muchísimos investigadores modernos. También es una controversia. Hay mucha gente, sobre todo de la escuela antigua, que sigue opinando que el viaje astral o la experiencia extracorporal son cosas distintas al sueño lúcido, y es lo mismo. Da igual como lo llamemos, es la experiencia de cambiar de realidad. No vamos a liarnos porque hay pruebas de que es exactamente lo mismo. Yo lo llamo sueño lúcido porque es el término moderno, pero los 25 o 30 años de experiencia que tengo de miles de sueños lúcidos, sueño lúcido, viaje astral, experiencia extracorporal, porque yo salía de mi cuerpo, sé que es exactamente lo mismo. Es un sueño lúcido, todo es un sueño lúcido. Incluso la vida física es un sueño lúcido. Eso lo dicen los budistas. Así que a despertar. Déjame decir una cosa. En la realidad que se ve en el sueño lúcido, como ha dicho Enrique, es como alta definición, 4K, 8K, es increíble. Yo la primera vez que tuve un sueño de estos era descontrolado, todavía no tenía la técnica, pero me encontré pegado en el techo y viendo el gotelet de la pared y tocándolo, y yo decía, ¿pero qué hago aquí? Al lado de un foco que sabía que estaba al lado del cuarto de baño. ¿Y sabéis la sensación de atravesar esa pared? Atravesar la pared. O sea, incluso hacer esa... que se ven en las películas como de cambio dimensional, ¿no? Claro, cuando te despiertas, yo entré en una parálisis del sueño porque no sabía qué me estaba pasando. Fue un miedo increíble. Yo no me podía despertar. Mi cuerpo estaba despierto, pero yo no me podía mover. Y fue del shock que me produjo ese primer sueño lúcido descontrolado, que yo no tenía la metodología o la técnica para decir, bueno, pues ahora ya aprovechando que estoy aquí, pues me voy por ahí y me doy una vuelta, ¿no? Pero ¿te acuerdas cuando te lo comenté? Y dije, esto me ha pasado y yo lo quiero dominar. Es difícil, es muy difícil dominar un sueño. Yo creo que es más fácil lo de los sueños incubados para extraer, pero la práctica hacia la maestría. Eso es. ¿Sí o no? Eso es. Sí, Marcos se ha convertido en soñador lúcido. Más Marcos es un soñador lúcido. Desde que vino al curso de formación, empezó a controlarlo como un campeón, y es un soñador lúcido de siesta. Entonces hay de siesta y de noche, ¿no? Pero hay gente que es que la siesta le viene muy bien, y él es de siesta. Es así de especial. Increíble. La noche le dedica a otras cosas. Pero se ve que el cuerpo dice, bueno, como nada más que tengo media hora, Claro. o me doy prisa, claro, o ya. Claro. Pues nada, muchísimas... Sí. ¿Las experiencias hipnagógicas o hipnogógicas tendrían que ver con el sueño lúcido? Sí, bueno, todos son procesos del sueño, por supuesto. Fíjate, están más relacionadas las del final, ¿no? Sí, porque las hipnagógicas son las del principio de dormir. Las hipnogógicas están más relacionadas. Las primeras son el inicio, la entrada, ¿no? La entrada al proceso del sueño. Pero esas alucinaciones o esas visiones que tenemos cuando despertamos son mucho más útiles como puerta al sueño lúcido. De hecho, se produce ahí. Ahí se produce el sueño lúcido. Ahí está la puerta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí están relacionadas con eso. ¿Está porque es lo último que recuerdas? ¿O lo más cercano a antes? No, porque para tener un sueño lúcido necesitas lucidez, ¿no? Es evidente, ¿no? Y la mayor lucidez la tenemos, o la mayor posibilidad de tener lucidez las tenemos en las fases REM más largas. Y eso ocurren al final de la noche. Al principio de la noche son muy cortitas, la fase REM es muy cortita, con lo cual tenemos menos posibilidades de tener un sueño lúcido allí. Sin embargo, las últimas, por eso tienen tanta relación con estas visiones, ¿no?, que tenemos al despertar. Sí. Una última, a lo mejor es una sandez lo que voy a decir, pero la regresión no sería una especie de sueño lúcido guiado o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo no sé de regresiones, pero entiendo que regresión te refieres a una especie de hipnosis, etcétera, bueno, más o menos, ¿no? Sí. No tiene nada que ver, es otra cosa. Estos son los de sueños, lo otro es, bueno, pues podemos definirlo como un estado de conciencia.
Claro, es un estado de conciencia que accedes a la información que tienes dentro del subconsciente, como dice David. Pero no está relacionado con el sueño. Tal cual. Pues muchas gracias por asistir. Ha sido un placer teneros. Si alguien quiere que le firme los libros, que ya he firmado un montón, pero si alguien todavía se ha quedado sin firmar, aquí estoy. Y por favor, no os perdáis echar un vistazo a los cuadernos del soñador lúcido, que son flipantes, porque una imagen, yo nunca lo había visto. Yo toda mi vida he mantenido, claro, mi diario de sueños lúcidos, apuntado a todas las experiencias para aprender, para aprender el método, para corregirlo, pero eran letras. Pero primera vez cuando Marcos empezó a soñar lúcidamente y empezó, en vez de a contar lo que le pasaba, a dibujarlo, claro, porque es ilustrador, tiene una fuerza. Una ilustración de un sueño lúcido tiene algo raro. Entonces, os animo a que le echéis un vistazo, y también que echéis un vistazo a las maravillosas ilustraciones de los cuadernos de campo que tiene Juan Carlos, que son súper bonitos. Son esta gente, son los que se sientan en las ciudades. Son preciosos. Pum, ven un edificio, pum, sacan una especie de atril que tienen ahí como plegable, pum, se ponen ahí, se ponen a dibujar pues un monumento o cualquier cosa, ¿no? Así de repente, ¿no? Como muy improvisado. Son muy bonitos. Así que nada, muchísimas gracias por venir y ha sido un placer, y espero veros muy pronto todos.